¿cómo andás? Bienvenidos de vuelta acá a Micro con Lua. Vamos a ver antimicrobianos, que es una parte bastante pesada de la materia. Por suerte, en microbiología no es que lo vean mucho, tienen que saber algunas cositas, pero vamos a ver todo lo que es antibióticos y les voy remarcando las cosas que tienen que saber por microbiología. Y obviamente tanto la clase como el apunte les va a servir un montón para Pato 2, porque en Pato 1 no vemos antimicrobianos. Antes de arrancar, algo súper importante es el uso de los antimicrobianos. De hecho, creo que esa parte de antimicrobianos está acá en micro por esto, por el mal uso de los antimicrobianos, de los antibióticos, el mal uso de esas pastillas, lo que nos lleva a tener una resistencia muy alta de todo lo que son los antibióticos, los antimicrobianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mandamientos para usarlos bien, para que los abro. Y vamos a ver entonces los mandamientos de los antimicrobianos. Voy a leerlos, así los discutimos un poco y sirve para reflejar y para pensar un poco en cómo uno da las pastillas al paciente. Es muy difícil decir que no a un paciente en la guardia de un antibiótico. No te creen nunca que no tienen que tomar antibióticos. La mayoría ya viene tomando antibióticos por cosas que no los tienen que tomar. Y hay un montón de personas con mucha resistencia antibiótica. Me ha pasado más de una vez en la guardia muchísima resistencia, entonces es un tema muy complicado. Vamos a los 10 mandamientos. Mandamiento número 1. Es necesario dar antibióticos, educar al paciente sobre el manejo de los síntomas de las infecciones no bacterianas. Es muy difícil decir al paciente que no tiene que tomar antibióticos. Es muy difícil enseñar al paciente. La mayoría de las personas piensan que sos mal médico cuando no das pastillas, cuando obviamente es muchísimo por lo contrario. Cuanto menos pastillas damos al paciente, mejor médicos somos porque sabemos lidiar con las situaciones. Seleccionar el fármaco adecuado para dar en el blanco. Es mejor que disparar a ciegas. Saber qué medicamento tenemos que dar. Y eso hay que saber la epidemiología del lugar, saber qué es lo que tiene la persona, saber también los espectros de cada antibiótico y conocer las bacterias. Si yo no sé si la bacteria es gram positivo o gram negativa, yo no sé qué antibiótico dar a esa persona. Si yo no sé los espectros de antibióticos, yo no sé qué antibiótico dar a la persona. Si yo no sé cómo funciona cada antibiótico, los mecanismos de acción, por lo menos en dónde actúa, yo no sé qué antibiótico dar. Porque no es lo mismo tratar una hito que tratar una diarrea. No son las mismas patologías, no tienen los mismos microorganismos que la van a hacer cada una de esas patologías. Y como tenemos bichos distintos en cada lugar, necesitamos medicamentos distintos para cada uno de esos lugares. Considerar los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos al seleccionar el antibiótico. Farmacocinética y farmacodinámica son cosas intrínsecas de los antibióticos, de todos los fármacos. En realidad, recordemos fármaco 1. Y como son específicos a cada uno de los antibióticos, tengo que pensar en esas dos cosas para saber si ese antibiótico es eficaz para lo que yo quiero tratar. De vuelta, no es lo mismo mandar un antibiótico a una meninge a mandar un antibiótico a sistema urinario. En el sistema urinario es mucho más probable que llegue el antibiótico con mucha más facilidad, todos los antibióticos, que al sistema nervioso. Estimular la adherencia de los pacientes al tratamiento. Hacer que los pacientes entiendan que por más que se sientan bien, no tienen que dejar de tomar la medicación. Eso es muy difícil. Esa es muy complicada porque los pacientes no entienden que a pesar de que empezaron a sentirse mejor, no pueden dejar los antibióticos, no pueden dejar de tomar las cosas que están tomando. Usar combinaciones de antibióticos solamente en situaciones muy específicas. Acá hay un problema muy grande porque como no hacemos muchos estudios antimicrobianos, no hacemos los estudios como deberíamos de todas las personas que vienen y necesitan antibióticos, hay muchos médicos que terminan matando demasiado, tipo un overkill. Intentan dar el espectro más grande que tenemos, intentamos hacer lo mejor que podemos cuando no es necesario. Si nosotros damos 2, 3 antibióticos de amplio espectro para un paciente que solo necesita una cefalosporina
o una penicilina y con eso se trataba, es muy complejo porque ese paciente va a crear una resistencia. No solo ese paciente, todas las personas que tienen contacto con ese paciente pueden crear una resistencia. Ese microorganismo va a ser mucho más resistente a lo que nosotros estamos tratando. Entonces, de esa forma hacemos que las resistencias aumenten. El uso de genéricos de baja calidad, ya que no podemos garantizar que cumplan con el CIM, que es la concentración inhibitoria mínima, en todas las pastillas. Eso es medio complejo porque vivimos en un país en desarrollo, entonces hay una necesidad de usar esos medicamentos por una cuestión monetaria. Comprar un Bayer o lo que sea es muchísimo más caro, entonces usamos medicamentos genéricos en lo cotidiano. Pero lo que se refiere acá son genéricos que no tenemos idea cómo es su fábrica, porque a pesar de que ellos cumplan con las normas de fabricación de las pastillas, etcétera, no podemos garantizar que se distribuye el principio activo por todas las pastillas. Ese es un problema en farmacología que no sabemos bien si todos los laboratorios lo hacen de la misma manera y no tenemos forma de medir porque vamos a estar midiendo todas las pastillas, no podemos. Entonces se intenta evitar, por lo menos en los antibióticos, evitar los genéricos, principalmente los genéricos de mala calidad. Y se intenta hacer que el paciente use buenas marcas porque sabemos que van a estar bien, porque sus laboratorios son un poquito mejor que los demás. Disuadir la autoprescripción de antibióticos. La gente que va a la farmacia tosí 3 veces y el farmacéutico le da un antibiótico. Yo no me enojo ni con el farmacéutico ni con la persona porque, capaz con el farmacéutico un poco, porque el farmacéutico debería saber mejor. Ellos debería haber un farmacéutico en la farmacia que estudió farmacología y debería saber que no es bien así. Entonces, como que ahí nos podríamos enojar un poco. Tenemos que explicar a la población que no funciona así. Y debería ser una cosa de política pública, no debería depender de nosotros como médicos, pero bueno, depende de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que usar todos los momentos de consulta para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y que mejorar la calidad de vida es mejorar que ellos también no tengan una resistencia antibiótica porque llega un punto que no hay forma de tratar a esos pacientes. Seguir solamente las guías bien documentadas, evitar las patrocinadas por la compañía farmacéutica. Eso es terrible, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando uno está atendiendo a sus pacientes, vienen los farmacéuticos y te regalan cosas como pastillas, etcétera. Y ellos traen guías explicando cómo usar sus medicamentos. Y claro que esos medicamentos no siempre son los mejores y ellos dicen, no, tenés que dárselo a todos, tenés que dar a todo el mundo. Y no es bien así. Hay muchas formas de dar medicamentos, es cierto, pero hay muchos medicamentos demasiados prescriptos, demasiado recetados por esas guías de las compañías farmacéuticas que nos estimulan a dar más medicamentos de lo que es necesario. Utilizar la información del laboratorio microbiológico es lo que hablábamos antes, que en realidad hay mucho problema acá con que nosotros no hacemos laboratorio microbiológico con todo el mundo, pero los laboratorios microbiológicos normalmente liberan información de epidemiología, entonces más o menos sabemos las bacterias y los virus que más tenemos en nuestra. Recetar antibióticos empírica inteligentemente con conocimiento de la sensibilidad local y los datos de vigilancia de la resistencia. Y acá es lo que hablábamos antes de que nosotros no hacemos tanto los exámenes de laboratorio, entonces varias veces por guardia tenemos que recetar antibióticos de forma empírica porque el paciente ya lleva un tiempo, ya cumple los checklists para darle antibióticos. Entonces hay que saber la sensibilidad local, qué es lo que normalmente damos para cada tipo de patología y así podemos medicarlo. Caso ese paciente no mejora y sí es cuando hacemos el examen microbiológico. Tratamiento infeccioso, generalidades. Vamos a hablar por partes. Cuando nosotros hablamos de antibióticos, solo estamos hablando de los que matan las bacterias. Los antiinfecciosos son muchos medicamentos
en los cuales están los antibióticos, pero también están los antiparasitarios, los antifúngicos, los antivirales también. Y esos medicamentos pueden ser llamados de antimicrobianos. Yo sé que normalmente las personas coloquialmente dicen antibióticos a todos, pero hay una diferencia entre cada uno de ellos. Si es un procariota, si no es un procariota, cómo actúa y todo eso. Y por otro lado hay una organización de los antiinfecciosos que vamos a separarlos en si son naturales o producidas por otros microorganismos, por ejemplo los antibióticos como la penicilina que es producida por otros hongos, y los que fueron sintetizados químicamente, como las quinolonas, las sulfamidas. Los químicamente son inspirados en los que son naturales, pero tienen moléculas específicas para actuar en ciertos lugares de cada uno de los microorganismos. En la práctica médica todos le decimos antimicrobianos, pero por gente normal dice todo antibióticos. Eso me pone un poquito mal, pero bueno, la gente lo dice antibióticos, entonces tenemos que bancárselos. Y la fotito está el penicillium, que es el primer antibiótico que en teoría se descubrió. Cuando vemos antiinfecciosos, cuando hablamos de antibióticos, cuando pensamos en antimicrobianos, tenemos que pensar que la información epidemiológica, que es lo que nos dicen los laboratorios, la información de los pacientes, es algo sumamente importante. Porque si yo sé edad, peso, sexo, si tiene otra patología, si tiene otra enfermedad de base, si tiene hipersensibilidad, funciones renales, funciones hepáticas, todas esas cosas se involucran en la toma de decisión de qué antimicrobiano voy a dar. Los más comunes que uno receta, que es amoxicilina y cefalosporinas, no tienen tanto problema cuando vamos a recetarlos. Los antiparasitarios tienen un montón de adversos, los antifúngicos también pueden actuar en el hígado, las quinolonas, los macrólidos, todos esos van a actuar en distintas partes del cuerpo y tener distintos adversos. Entonces tenemos que saber el estándar de la persona, si la persona está bien físicamente para saber cuál medicamento tenemos que elegir. No solo saber si esa bacteria muere si doy ese microorganismo, si esa bacteria muere si doy ese antibiótico, pero también saber si la persona va a sobrevivir si doy ese antibiótico. Y también diversos que son normales o uno en la medicina siempre piensa como embarazadas, niños chiquitos, todo un concepto que se llama la antibiosis. La antibiosis es el efecto que se produce cuando una especie produce una sustancia nociva para otra especie. Que es básicamente lo que hablábamos de los penicillium. Los penicillium son una especie de hongos y esos hongos liberan una sustancia que impide el crecimiento de las bacterias alrededor. Aquí, en la imagencita que vemos, en la izquierda vemos las bacterias que no pueden crecer porque esas pastillitas de antibióticos están ahí y la impiden el crecimiento. Ya en la fotita al lado vemos la resistencia de esas bacterias a esos medicamentos y por lo tanto pueden crecer por toda la placa de pelo. Pasamos a la historia de los antibióticos, la historia de los antimicrobianos, en realidad sería, pero bueno, en todos lados dicen antibióticos. Historia de todo en nuestras vidas, en la historia de la humanidad, de todo. Siempre arrancamos con los egipcios o los chinos antiguos y sabemos que ellos usaban distintas sustancias de forma antimicrobiana o de antibiosis, a pesar de que no tenían la forma de investigar y saber que existían las bacterias siquiera. Ellos sabían que habían sustancias que mejoraban a ciertas dolencias, como tenían sustancias para la lepra, para la tuberculosis y un montón de cosas que en la historia perdimos un montón de esas sustancias hasta que empezamos a estudiar de vuelta y empezamos a tener algunas herramientas como los microscopios, como tener placas de Petri y cosas que podíamos hacer que crecieran esos microorganismos, descubrir que existían esos microorganismos, probar que existían esos microorganismos y ahí fue cuando empezamos a estudiar de facto los antibióticos. Y en realidad la penicilina, que se le atribuye a Fleming, que Fleming tiene un Nobel por la penicilina, en realidad fue descubierta por Ernest Duchenne.
Duchenne en realidad no le dieron crédito, está en Francia, él trabajaba con hongos y él dijo que funcionaba y nadie le dio mucha pelota. Así que Fleming, años más tarde, se dio cuenta del crecimiento del penicillium porque dejó unas placas de Petri sucias y se fue de vacaciones, algo que no se hace en el laboratorio, dejar tu estación de servicio sucia, eso no, Fleming no. Y cuando volvió, estaban creciendo los hongos y las bacterias no crecían donde estaban los hongos. Entonces, como que inhibía el crecimiento de las bacterias. Entonces empezó a estudiarla y se dio cuenta que podría ser un antibiótico, podría ser algo que inhibiera el crecimiento de las bacterias. Entonces siguió estudiando y entramos a la era de los antibióticos. Y algo más sorprendente de la era de los antibióticos es la resistencia. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse resistente? Bueno, la penicilina la descubrimos en 28, pero recién empezó a ser usada en 1943. Fue utilizada por 9 años hasta que apareció la primera resistencia. Imagínense que tardamos desde la antigua China de vuelta a descubrir la penicilina. Y bien la descubrimos, empezamos a usarla y ya resistencia. Lo mismo pasa con la streptomicina, lo mismo pasa con la tetraciclina, lo mismo pasa con la eritromicina, la vancomicina, la gentamicina y las fluoroquinolonas. Fíjense que cada vez hacemos más corta la cosa. La gentamicina y la fluoroquinola, y las fluoroquinolonas, ahora sí, las fluoroquinolonas tardaron 2-3 años en tener resistencia. La gentamicina 1 año y la vanco, que fue creo que la que más duró sin resistencia, pero es la vanco rompe absolutamente todo, así que tardó un montón. Pero eso es para que veamos que el uso desenfrenado de los antibióticos hace que generemos resistencia. El uso desenfrenado de los antibióticos, el uso sin las precauciones que hablábamos allá al principio de los mandamientos del uso de los antibióticos, es lo que causa las resistencias. Por eso podemos tratar al paciente haciendo distintas pruebas de laboratorio y también podemos tratarlo a ciegas. Esos son los dos tipos de tratamiento que nosotros tenemos. Lo que normalmente se hace es empezar un tratamiento a ciegas y si el paciente mejora, normalmente no vuelve. Así que directamente uno ya no trata más y trató a ciegas y se supone que lo trató bien. Y las pruebas de laboratorio se guardan para los pacientes que no mejoren en el tiempo y ahí sí lo vamos a estudiar porque si es resistente, si estamos encontrando otra cosa, si es otra bacteria o lo que sea. Ahí sí es cuando hacemos las pruebas de laboratorio. Acá llegamos con ese video introductorio de antimicrobianos. Vamos a tener un próximo video que son los antiinfecciosos, que son algunas cositas que ya las vimos, pero que hay que recordarlas y saber para ese tema.